Ixtorix, suscríbete. Ampurias, que significa mercado, puerto de comercio, en latín Emporiae, fue una ciudad griega y romana situada al noroeste de la península ibérica, en la comarca gerundense del Alto Ampurdán. Fue fundada en el 775 a.C. por colonios de Focea, como enclave comercial en el Mediterráneo occidental. Según Tito Livio, que recoge en sus libros de historia de Roma, la salida al mar de Ampurias estaba abierta para todos. El motivo era que los íberos, ignorantes de la navegación, se alegraban del comercio y deseaban comprar mercancías extranjeras que las naves transportaban y vender los productos de sus cosechas. El interés del comercio hacía que la ciudad ibera fuese accesible a los griegos. Posteriormente fue ocupada por los romanos, pero la ciudad fue abandonada en la Alta Edad Media, excepto el núcleo de San Martín de Ampurias, que continúa poblado en la actualidad. Los yacimientos arqueológicos de Ampurias se encuentran sobre el Golfo de Rosas, en el municipio de La Scala, en Gerona, y son unos de los restos griegos más importantes encontrados en España. La zona está conformada por una llanura hundida por donde pasan los ríos Ter y Fluvia. No se trata de un único núcleo, sino que son tres diferenciados: la Palaiapolis, Neápolis y Ciudad Romana. La Palaiapolis sería la ciudad antigua. El término Neápolis se refiere a la ciudad nueva, y la ciudad romana era una antigua fortaleza, asentada en el promontorio más al oeste de Neápolis. Historia de Ampurias. En un principio encontramos en esta zona una serie de pueblos asimilables a los que la cultura de los campos de urnas, los indiquetes. Era una cultura del final del bronce y de la edad de hierro. Basaron su economía en la agricultura y la ganadería de subsistencia. Emporión griega. En el 575 a.C. llega a la península la última oleada colonizadora griega, la de los foceos, encaminada al comercio a larga distancia. Los focenses no creaban colonias de poblamiento, sino que su objetivo era primordialmente comercial. La misma metrópolis focea está erigida con esa finalidad. Se establece la Palaiaspolis, la ciudad antigua, como mero puerto comercial isleño, donde hacer escala frente a la desembocadura del río Fluvia. Con la llegada de los griegos, los indígenas se vuelven productores de bienes de consumo, que intercambiarán con los helenos por mercancías más preciadas como el vino. En un principio depende de Masalia, como podemos observar en el gran número de ánforas masaliotas encontradas en esta época. En el 550 a.C., según Estrabón, se establece la segunda fundación, esta en tierra firme, en detrimento de la Palaiapolis. Experimenta un gran desarrollo urbanístico. Las palabras de Estrabón las vemos recogidas en su geografía. Los emporitanos antes habitaban una islita delante de la costa, que hoy se llama Paleápolis, pero hoy viven ya en la tierra firme. Emporión es una ciudad doble, estando dividida por una muralla, teniendo antes como vecinos algunos indiquetes, pero con el tiempo se unieron en un solo estado, compuesto de leyes bárbaras y griegas, como sucede también en otras muchas ciudades. Tras la conquista de Focea por Ciro II, emperador de Persia, en el 547 a.C., los foceos huyeron a la nueva colonia de Alalia, en Córcega. Sin embargo, su presencia acaba incomodando a los cartagineses, que forman una coalición con los etruscos para acabar con ellos. En el 535 se produce la batalla de Alalia. Los foceos volverán a huir, esta vez se refugiarán en Masalia y en Emporión. La ciudad vio aumentada sensiblemente su población por los refugiados. En el siglo V a.C. se produce una época de gran prosperidad, basada sobre todo en el comercio griego, en especial en el aprovisionamiento ateniense. Se establecieron acuerdos políticos y comerciales con la población indígena. Debido a su situación como ruta comercial entre Masalia y los Tartesos, la ciudad se convirtió en un gran centro económico y comercial, además de la mayor colonia griega de la península ibérica. A partir del siglo IV la ciudad ya crece de forma considerable y es conocida como Emporión. Sigue habiendo mucho comercio griego con la península y se empezarán a acuñar las primeras monedas. En un primer momento con la leyenda EM. Más tarde, a finales de este siglo, ya se emiten ya dracmas, con el tipo del caballo parado, según el modelo púnico, y después con el característico reverso del Pegaso, y la cabeza de Aretusa en el anverso. Continúa el periodo de esplendor hasta la llegada de los Bárcidas. La competencia crea una recesión económica emporitana. Los emporitanos envían una embajada a Roma pidiendo ayuda. Roma cierra el Tratado del Ebro con Asdrúbal el Bello en el 226 a.C., según el cual los púnicos no podían pasar el río. Con la Segunda Guerra Púnica, Ampurias se significa como fiel aliada de Roma. En el 218 a.C. los romanos envían un ejército que desembarca en Ampurias con la misión de cortar los suministros de Aníbal, que está asolando Italia. Este hecho lo vemos citado por Tito Livio.
Cornelio Escipión, enviado a Hispania con una escuadra y un ejército, zarpó de las bocas del Ródano y doblando los montes Pirineos abordó en Ampurias. Ampurias bajo el dominio romano. La primera presencia romana en Ampurias supuso la construcción de un campamento romano estable del ejército, donde hoy en día se halla la ciudad romana, aunque la existencia de este campamento no supuso una sumisión de la ciudad griega a la república, sino que ambas eran iguales. Esto ocurrirá con la venida a Hispania del cónsul Marco Porcio Catón. Tras desembarcar en Rosas, su ejército se dirige a Ampurias. Tito Livio hace referencia a estos hechos describiéndonos la ciudad. Ampurias estaba formada por dos ciudades separadas por una muralla, una ciudad habitada por los griegos de Focea, como los masaliotas, y la otra por hispanos. La ciudad griega próxima al mar estaba rodeada de una muralla de al menos de 400 pasos. La ciudad hispana, más alejada de la costa, tenía una muralla de 3000 pasos de perímetro. La parte de la muralla que miraba a tierra bien fortificada tenía una sola puerta vigilada por un magistrado por turno. Por la noche montaban guardia en las murallas la tercera parte de los ciudadanos. En torno al año 100 a.C. se construyó una ciudad romana de nueva planta, que se convirtió en pie de igualdad con la vieja colonia focense. Con el tiempo, la presencia romana influyó tanto al pequeño núcleo griego que los propios griegos se fueron romanizando, hasta que durante el principado de Augusto se le fue concedida la ciudadanía romana, haciendo que el núcleo griego y el núcleo romano acabaran físicamente unidos. Conocemos también, gracias a algunos pasajes de Estrabón y de Tito Livio, sobre un núcleo indígena, Índica, siendo parte del complejo. Ellos explican que la comunidad grecorromana y la indígena vivían separados por un muro. La ciudad mantuvo sus instituciones hasta la guerra civil entre Pompeyo y Julio César, cuando el partidario pompeyano gana en la ciudad, lo que supuso tras la victoria de César la anulación de su independencia y el establecimiento de una colonia de veteranos. A partir del siglo I después de Cristo, tras la conquista total de Iberia por Roma, Ampurias entró en decadencia, ensombrecida por el poder de Tarraco y Barcino. A finales del siglo I después de Cristo comienza el abandono de Ampurias. En el siglo III después de Cristo la población se va hacia la antigua Palaiopolis, que estaba mejor fortificada. La ciudad griega pasó a ser un cementerio, mientras que la ciudad romana pervivió como población hasta la invasión normanda del siglo IX. La continuidad de la importancia de esta pequeña ciudad quedó demostrada por el hecho de que, después de la conquista del norte de Cataluña por Carlomagno en el 785, Ampurias fuese la capital del condado carolingio del mismo nombre, siendo esta una condición que la vieja ciudad mantuvo hasta su progresivo traslado de los condes en el siglo XI a la vecina localidad de Castellón de Ampurias. Este desplazamiento comenzó a raíz del aviso que supuso para su seguridad la destrucción a la que se vio sometida Ampurias en el año 935, a manos de una escuadra árabe fletada y enviada por Abderramán III desde Almería. La Paiápolis la encontramos citada por Estrabón como fundación de los foceos en Masalia, que adoraban a la diosa Artemis de Feso. Esta primera colonia se instaló en una isla frente a la costa, lo que hoy sería San Martín de Ampurias. El término de Neápolis significa ciudad nueva, es el término comúnmente aplicado por los griegos para la zona nueva de crecimiento de una ciudad, y le fue dado en este caso para designar el asentamiento situado al sur de la Paiápolis, ya en tierra adentro. Este asentamiento nace como resultado del crecimiento demográfico que no puede soportar la ciudad antigua. La ciudad romana es una antigua fortaleza, presidio, asentada en un promontorio más al oeste de Neápolis. Es un rectángulo de 750 por 350 metros delimitado por una muralla, que acoge un sistema urbano desarrollado en torno a varios cardos y decumanos.
Ixtorix, suscríbete.